Hoy vamos a conocer la ciudad de San Ignacio Guazú, Misiones. Es una ciudad de Paraguay situada en el departamento de Misiones a 225 kilómetros de la capital de Paraguay. Esta ciudad fue fundada el 29 de diciembre de 1609 en el departamento de Misiones por los sacerdotes jesuitas Marcial de Lorenzana y Francisco de San Martín, acompañados por el cacique Arapuzandú. La misión jesuita oficialmente fue establecida en 1610 como San Ignacio Guazú para ser distinguida de San Ignacio Miní, ubicada en la provincia de Misiones, Argentina. En febrero de 1610, el padre Roque González de Santa Cruz organizó la función, convirtiéndola en el centro de las reducciones jesuitas de las misiones en el Paraguay. De San Ignacio partieron los jesuitas a fundar otros pueblos: Santa Rosa, Santiago, Santa María, San Cosme y Damián, incluso Encarnación y otras localidades. Esta ciudad cuenta con un lugar turístico realmente increíble, llamado Tañarandú. El significado de Tañarandú para los visitantes siempre ha sido un misterio. Es una palabra en guaraní que significa tierra de los irreductibles herejes y demonios. Tañarandú encierra en su significado toda una mística que debe ser desvelada y comprendida por el visitante ilustre de todas partes del mundo. Tañarandú es un lugar por sí curioso, un espacio de territorio que se ha quedado en el tiempo. En este paraje de San Ignacio Guazú, Misiones, República del Paraguay, yace un enigma aún indescifrable de una cultura surgida y recogida en el tiempo. Estar en Tañarandú implica para el visitante un encuentro con sus antepasados, con lo mágico, con lo desconocido. Compartir con ese compueblano de Tañarandú con toda su idiosincrasia. Es una experiencia única, digamos hasta enriquecedora, no solo para el pensamiento, inclusive para el alma. Tañarandú es una mezcla de lo religioso y pagano que convergen ante una realidad innegable: la existencia del bien y el mal. En Tañarandú se vive una especie de encuentro en la cual el ser encantado entra en su estado de éxtasis, en el que experimenta sensaciones únicas que son imposibles de describirlas con palabras. Tañarandú también proviene de las palabras Tetá, Añaretá. Una tradición de los habitantes es que los Viernes Santos, al ponerse el sol, una gran procesión marcha con candiles encendidos, reviviendo uno de los más antiguos ritos, el canto y el encuentro de los estacioneros. Los estacioneros son varones que cantan mientras recorren las estaciones del Vía Crucis. Turistas de todas partes del país, así como extranjeros, acuden en estas fechas a ver los cuadros vivientes, donde actores locales representan cuadros de pintores famosos en una escenografía muy especial. Un camino de tierra iluminado por candiles de apepú, fruta cítrica similar a la naranja, sirven de escenario para la multitudinaria procesión de la Virgen de los Dolores en el atardecer de cada Viernes Santo. religiosidad y arte de la mano de un gran artista como Coqui Ruiz, quien saltó a la fama mundial tras elaborar un majestuoso altar hecho en base a frutos de tierra para una de las celebraciones realizadas durante la visita del Papa Francisco a Paraguay en el año 2015. Es quien dirige el aspecto
artístico de esta procesión. Los pobladores de San Ignacio y de Tañarandí son los encargados de elaborar los candiles, que son rellenados con alcohol y se utilizan de velas para el Ibagarapé, expresión en el idioma guaraní que significa camino del cielo. Esta actividad une a miles de familias durante los días previos a la Semana Santa. Sin duda alguna hay que visitar San Ignacio Misiones, Paraguay. Esto ha sido nuestro contenido de hoy. Espero que les haya gustado conocer un poco más de ciudades del Paraguay y te invitamos a que te suscribas en nuestro canal.